Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos de la estructura y función de la glándula tiroides. Esta es la primera parte de una serie de dos videos en el que en esta parte hablaremos de la estructura y función normales de la glándula, para luego en la parte 2 hablar de las patologías relacionadas a la misma y poder entenderlas mucho mejor. Primero hablaremos de la anatomía de la glándula tiroides, luego de su histología, el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, la síntesis de las hormonas tiroideas y las funciones que tienen estas. Muy bien, para comenzar hablando de la anatomía de la glándula tiroides, pues la tiroides forma parte del sistema endocrino, que esto es el sistema que se compone de distintas glándulas que van a producir hormonas en la circulación para que éstas regulen distintos procesos para mantener la homeostasis corporal. Por el lado de la tiroides, esta se ubica a nivel del cuello. En una persona normal no es palpable y tiene dos lóbulos laterales, que serían estos, 1, 2, conectados por medio de un istmo, que sería este de aquí. En el 50% de las personas encontramos este lóbulo piramidal, ¿sí? Algunas personas que no lo tienen. Luego también es importante revisar que la glándula tiroides tiene relaciones con otras estructuras, como por ejemplo la laringe, que la vemos aquí, y la tráquea, específicamente con los dos primeros cartílagos traqueales. También a nivel posterior vemos 4 glándulas paratiroides, cada una rodeada de una cápsula de tejido conectivo que prácticamente la separa de la tiroides. Y también una relación muy importante que tiene esta glándula es con los nervios laringios recurrentes, que los tenemos aquí, el derecho y el izquierdo. ¿Por qué importa tanto esto? Porque ante alguna intervención quirúrgica o cirugía que requiera la glándula tiroides, el cirujano siempre tiene que considerar esta relación, porque puede ser que lesione alguno de estos nervios. Con respecto a la irrigación de la glándula tiroides, es irrigada por las arterias tiroideas superiores, que vienen de la arteria carótida externa, y también por las arterias tiroideas inferiores, que vienen del tronco tirocervical, que es una rama de la arteria subclavia de cada lado. Para el drenaje venoso, la tiroides tiene las venas tiroideas superiores, medias e inferiores. Las superiores y medias van a drenar directamente en la vena yugular interna, mientras que las inferiores drenan directamente en la vena brachiocefálica. Muy bien, con eso hemos revisado de manera general la anatomía de la glándula tiroides. Ahora hablaremos de la histología. Muy bien, aquí está lo que les decía, que esta sería la glándula paratiroides y está rodeada de una cápsula de tejido conectivo. Entonces esto permite que se separe de la glándula tiroides. Y esta cápsula emite como unos tabiques que dividen en lobulillos la glándula tiroides, pero son lobulillos incompletos. Ahora, las estructuras que tenemos que tomar en cuenta siempre son los folículos tiroideos. ¿Okay? Aquí hay uno, aquí hay otro, otro y así sucesivamente. ¿Por qué son tan importantes? Porque esa es la unidad funcional de la glándula tiroides. Aquí es donde se está dando la síntesis y posterior secreción de las hormonas tiroideas. Lógicamente, cada folículo está siendo rodeado por vasos sanguíneos, importante para que las hormonas tiroideas alcancen fácilmente la circulación y puedan llegar a sus tejidos diana. Lo que estamos viendo en el centro viene a ser el coloide, que es una sustancia rica en tiroglobulina. Y ya hablaremos de la tiroglobulina más adelante, porque es importante para la síntesis de las hormonas tiroideas. También vemos que los folículos tienen células, ¿sí? Y estas células lógicamente están rodeadas por su membrana basal. Es importante recalcar que cuando la glándula está activa, estas células foliculares o tirocitos tienen una forma mucho más cilíndrica y se ven como microvellosidades y pseudópodos que están reabsorbiendo el coloide. Y ya cuando hablemos de síntesis de las hormonas tiroideas veremos por qué esto es importante.
Y cuando la glándula está hipoactiva, son prácticamente células cúbicas, ¿sí? No tanto así cilíndricas. Obviamente tenemos que considerar también la presencia de las células C o células parafoliculares, ya que estas producen calcitonina. ¿Sí? Esa es la otra función que tiene la glándula tiroides, que por medio de sus células C produce calcitonina, y la calcitonina se encarga de regular los niveles del calcio, sobre todo cuando hay un aumento del mismo. Muy bien, con eso hemos dicho lo más importante con respecto a la histología, y ahora hablaremos del eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Muy bien, como todo eje del sistema endocrino empezará en el hipotálamo, en los núcleos paraventriculares habrá producción de la hormona liberadora de tirotropina. Esta estimulará a nivel de la hipófisis anterior la secreción de TSH, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, y esta estimulará en la glándula tiroides la producción y posterior secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4. Luego, estas harán el feedback negativo en la hipófisis anterior, regulando a la baja los receptores de TRH. Por ende, ya no se liberará más TSH y a su vez hormonas tiroideas, y se regula fácilmente el eje por retroalimentación negativa. Aquí podemos ver una serie de factores estimuladores para la secreción de hormonas tiroideas y unos factores inhibidores. Primero, obviamente, el principal factor estimulante es la TSH, ya que esta estimulará directamente sus receptores, que dicho sea de paso son metabotrópicos acoplados a proteína GS, y obviamente habrá producción de AMP cíclico, y esto estimulará tanto la síntesis como secreción de hormonas tiroideas, cada uno de los procesos, que ya veremos más adelante. También otro factor estimulador, aunque este sí es patológico, es la presencia de la inmunoglobulina tiroideo estimulante, el llamado TCI. Esto es propio de la enfermedad de Graves-Basedow, en el que esta inmunoglobulina estimula la glándula tiroides a producir hormonas tiroideas y generará hipertiroidismo. Esto lo veremos más a fondo en la segunda parte de estos videos. Luego, otro factor estimulador es el aumento de la TBG, que es la globulina fijadora de tiroxina. Esta globulina es muy importante porque ayuda al adecuado transporte de hormonas tiroideas. Entonces, por ejemplo, hay aumento de la TBG en el embarazo, ¿sí? Ya que requerimos que el feto tenga un adecuado aporte de hormonas tiroideas. Entonces, si es que hay un aumento de la TBG, pues obviamente tiene que haber mayor producción de hormonas tiroideas. En cuanto a los factores inhibidores, tenemos la deficiencia de yodo, porque el yodo es sumamente importante para la producción de hormonas tiroideas. Es prácticamente como su sustrato, y ya lo veremos también cuando hablemos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Deficiencia de iodinasa, lógicamente, si es que tenemos deficiencia de alguna de las enzimas que intervienen en la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, pues no habrá producción adecuada de las mismas. Un exceso de yodo también lo puede bloquear, y ya lo veremos también cuando hablemos de la síntesis. Los inhibidores del contrasporte sodio-yodo, que forma parte también de este proceso de síntesis, el propiltiuracilo y la disminución de la TBG. Esto se da típicamente en hepatopatías, por ejemplo, insuficiencia hepática, ¿no? Cirrosis. Puede haber disminución de esta globulina, y por ende es un factor inhibidor a la producción de hormonas tiroideas. Muy bien, ahora hablaremos de la síntesis de las hormonas tiroideas. Ahora, es muy importante recalcar que lógicamente primero tiene que haber este estímulo por parte de la TSH para que ocurra este paso final, ¿no? Que es que las hormonas tiroideas vayan a la circulación. Pero en sí, debo decir que la TSH estimulará prácticamente todos estos procesos que vamos a explicar, y además de eso, la TSH tiene un efecto trófico en la glándula tiroides, ¿sí? Hace que sus células proliferen, hagan hiperplasia, y por ende mantiene un adecuado trofismo de esta glándula. Muy bien, ahora sí hablemos de las etapas como tal de la síntesis de las hormonas tiroideas. Primero tiene que haber la síntesis de tiroglobulina.
¿sí? Esta sería la tiroglobulina. ¿Cómo así se sintetiza? Pues esta es una glicoproteína que se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso y luego va a ser empaquetada, gracias al aparato de Golgi, en vesículas para luego ser expulsada al lumen folicular, donde estaba el coloide, si recordamos lo que hablamos en la microestructura. Luego tenemos el ingreso de yoduro. ¿Okay? El yoduro que obtenemos por la dieta ingresará por medio de este cotransportador con sodio. Entonces, una vez ingresa, ocurrirá la etapa 3, que es la oxidación del yoduro. ¿En qué consiste esto? Pues el yoduro será oxidado a yodo por medio de la peroxidasa tiroidea, o también llamada tiroidoperoxidasa. Una vez se da este proceso, el yodo también va al lumen folicular y ocurrirá el proceso de organificación. ¿Qué quiere decir esto? La tiroglobulina tiene bastantes residuos de tirosina. Y esta tirosina se va a unir al yodo, todo catalizado por la tiroidoperoxidasa o peroxidasa tiroidea, y forma DIT y MIT. El MIT se llama monoyodotirosina y el DIT se llama diyodotirosina. ¿Ok? Se forma esto, DIT y MIT. Ahora, una vez ocurrió esto, se da la reacción de acoplamiento. ¿Qué quiere decir reacción de acoplamiento? Pues nuevamente la tiroidoperoxidasa o peroxidasa tiroidea va a hacer que moléculas de DIT y MIT se combinen, ¿sí? Si combinamos un MIT con un DIT, obtenemos T3, ¿ok? Y si combinamos un DIT con otro DIT, obtendremos T4. La combinación de DIT y DIT es mucho más rápida que la de DIT con MIT. Así que obviamente habrá más T4 que T3. ¿Sí? Habrá hasta 10 veces más T4 que T3. Y obviamente queda un residuo de DIT y MIT en la tiroglobulina. ¿Ok? Entonces, una vez ocurrieron todos estos procesos, nuevamente por la peroxidasa tiroidea, esta tiroglobulina se va a quedar en el lumen folicular, en el coloide, hasta que haya un estímulo por parte de la TSH para que se secreten las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Más o menos por el paso 6. Que se va a producir la TSH. La TSH se une a su receptor metabotrópico acoplado a proteína GS. Se produce el AMP cíclico y se estimula la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, la célula epitelial folicular, que normalmente tiene una forma cúbica, al estar la glándula activa, tiene ahora una forma cilíndrica con pseudópodos. Entonces ocurrirá este paso 6, la endocitosis de la tiroglobulina. Al tener esta célula epitelial folicular, los pseudópodos y microvellosidades, pues va a poder endocitarla y luego esta se unirá a enzimas lisosómicas que van a hidrolizar la T3 y T4. De tal forma, este sería el paso 7, de tal forma que la T3 y T4 van a la circulación. Y luego se da el reciclaje de residuos. ¿Cómo así? Pues queda todavía DIT y MIT y se tiene que aprovechar el yodo que quedó. Así que el DIT y MIT van a ser degradados por la desyodinasa para que nuevamente se pueda reciclar también la tiroglobulina y el yodo que quedó. Muy bien. Eso sería con respecto a la síntesis de hormonas tiroideas, aunque también es importante revisar qué pasos pueden ser inhibidos por ciertos fármacos. Si tenemos, por ejemplo, inhibidores de este canal, que es el cotransportador de yoduro con sodio, por ejemplo el perclorato, va a inhibir este canal. Entonces no podrá ingresar el yoduro, se inhibirá el paso 2 y por consiguiente todo lo demás. Luego tenemos también el propiltiuracilo.
El propiltiuracilo tiene como objetivo inhibir la peroxidasa tiroidea. Entonces el propiltiuracilo, vean que inhibirá la etapa 3, la 4 y la 5 directamente. Entonces no habrá producción de hormonas tiroideas. Sí, eso es muy importante. Ahora, ante un aumento del yodo, el cuerpo es inteligente y dice, es demasiado y no puedo estar produciendo hormonas tiroideas todo el tiempo. Entonces, ante un aumento de yodo, se inhibe la producción de hormonas tiroideas. Y ese efecto se llama Wolff-Chaikoff. ¿Sí? Prácticamente no va a ingresar ese yodo que hay en exceso para que no haya más producción de hormonas tiroideas. Muy bien. Ahora hablaremos de las funciones de las hormonas tiroideas. Bueno, las hormonas tiroideas tienen varias funciones, pero lo que es importante recalcar es, recuerdan que en la síntesis hablamos de que hay mucha más T4 que T3. Entonces, a nivel de los tejidos periféricos, hay esta enzima, la 5' iodinasa, que se va a encargar de convertir la T4 en T3, porque la T3 es la forma mucho más activa de las hormonas tiroideas. Así que la T3 pues se unirá a su receptor nuclear. Esta es una particularidad de las hormonas tiroideas. Funcionan como si fueran hormonas esteroideas, porque recuerden que las esteroideas pueden difundir a través de la membrana celular y unirse a receptores nucleares. Las hormonas tiroideas, si bien son aminas, funcionan como si fueran hormonas esteroideas. Entonces habrá transcripción del ADN, traducción del ARN mensajero y síntesis de nuevas proteínas en los diversos tejidos diana. Así que vamos a revisar cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas, específicamente, ¿no?, de la T3. Primero, las hormonas tiroideas tienen un efecto en el crecimiento. Tienen un efecto sinérgico, o sea, en conjunto, con la hormona de crecimiento y las somatomedinas. Es decir, ayudarán al crecimiento, por ejemplo, a nivel de la metáfisis, ¿no? Van a estimular junto con la hormona de crecimiento y las somatomedinas que se termine de haber este proceso de osificación y por ende las placas óseas se fusionen y se dé un adecuado crecimiento. Luego, también tiene un efecto importante en la tasa metabólica basal. ¿Cómo así? Porque las hormonas tiroideas, al sintetizar nuevas proteínas, entre estas está la ATPasa de sodio y potasio. La ATPasa de sodio y potasio es muy importante para mantener los niveles de electrolitos adecuados en células excitables, por ejemplo, y es una de las principales responsables que haya consumo de energía. Lógicamente, al ser una ATPasa, pues consume ATP, ¿sí? Requiere de energía para realizar su función. Así que al haber mayor síntesis de estas bombas y al estas tener mayor actividad también, se incrementará la tasa metabólica basal porque habrá mayor consumo de ATP, también consumo de oxígeno para que este vaya como último aceptor en la cadena de electrones en la respiración celular, ¿no? Y podamos producir mucho más ATP. Y también, producto de todo esto, habrá mayor producción de calor, ¿sí? Entonces es muy típico que, por ejemplo, cuando tenemos un poco de frío, se producen hormonas tiroideas y también aumentará nuestra producción de calor por consecuencia. A nivel cardiovascular tiene un efecto importante porque las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad simpática del corazón gracias a que sintetizan más receptores beta 1 tanto en el nodo sinusal como en el miocardio, así que tendrán un efecto indirecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo, de tal manera que aumentará esto el gasto cardíaco. También tienen mayor síntesis de la ATPasa de calcio, entonces al ingresar más calcio habrá más calcio que se una para poder formar los puentes cruzados de actina y miosina y por ende habrá mayor fuerza de contracción a nivel del corazón. Entonces tiene un efecto indirecto para que aumente el gasto cardíaco. En el caso del metabolismo, pues las hormonas tiroideas estimulan la absorción de glucosa intestinal, también la glucogenólisis, la gluconeogénesis y la lipólisis. Entonces
vean que tiene un efecto catabólico, ¿no? O sea, usar nuestras reservas para poder producir mucha más energía. Y también tienen un efecto obviamente de síntesis de proteínas, pero también degradación de proteínas. Pero sobre todo lo segundo, ¿no? Sobre todo degradación de proteínas para poder generar más energía. Entonces, reitero, en el metabolismo es una hormona catabólica. Luego, en el sistema nervioso central, las hormonas tiroideas son muy importantes para que haya una maduración adecuada neuronal en el periodo perinatal. De lo contrario, por ejemplo, si es que hay deficiencia de las hormonas tiroideas, suele haber un poco de retraso mental, ¿no? Y incluso si es que se da en adultos, es sumamente necesario que haya hormonas tiroideas a nivel cerebral para que el cerebro trabaje adecuadamente. Si es que no las hay, pues puede confundirse un poco con depresión y que la persona esté un poquito más apática. ¿Sí? Así que por eso es muy importante que lleguen hormonas tiroideas al cerebro. ¿Ok? Muy bien. Esta es la bibliografía que consulté para la realización de este video. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y nos veríamos en el próximo video.